Capítulo 1891 Hermano gemelo. Después de ducharse y cambiarse de ropa, Yuan fue inmediatamente a encontrarse con el anciano Bai. Como el anciano Bai estaba ubicado dentro del patio central, Yuan tuvo que abandonar el patio exterior y pasar por el patio interior. Detente ahí, discípulo de la corte exterior. Solo los discípulos de la corte interior pueden pasar de este punto. El guardia de la frontera detuvo a Yuan. Me llamó el gran anciano Bai, dijo Yuan. Dame un momento. El guardia recuperó una ficha de jade de comunicación y, unos momentos después, se hizo a un lado. Eres libre de entrar, dijo. Yuan entró al patio interior y se dirigió directamente a la cancha central, donde fue detenido nuevamente. Me llamó el gran anciano, repitió Yuan. El guardia también hizo lo mismo que el guardia anterior. Unos momentos después, a Yuan se le permitió entrar a la cancha central. Desde allí, Yuan fue directamente a la oficina del anciano Bai. Soy el discípulo Xiao Yan, dijo Yuan después de llamar a su puerta. Puedes entrar. Una voz tranquila pero severa respondió un momento después. Una vez que Yuan entró en la habitación, el anciano Bai, que estaba sentado detrás de su escritorio, frunció el ceño. ¿Qué demonios? ¿Cómo es que ya está en el tercer nivel de maestro espiritual? Juro que solo estaba en la cima de guerrero espiritual hace 2 semanas. ¿Acaso consumió algún tesoro durante ese tiempo? El anciano Bai estaba profundamente impactado por el progreso de cultivo de Yuan. ¿Dónde está el discípulo que fue a buscarte? Preguntó el anciano Bai un momento después, tras controlar sus emociones. ¿Te refieres a ese discípulo mensajero de la corte interior? Se fue en cuanto te entregó el mensaje. ¿Se suponía que vendría conmigo? Preguntó Yuan con una expresión de genuina perplejidad. El anciano Bai apretó el puño levemente después de escuchar esto, ya que estaba seguro de haber ordenado al discípulo de la corte interna que trajera a Yuan a su oficina. ¿Cómo se atreve ese mocoso a desafiar mis órdenes? Suspiró para sus adentros. ¿Cómo llegaste aquí sin guía? Solo eres un discípulo de la corte exterior. Es imposible que hayas estado antes en la corte central, y mucho menos que la hayas recorrido. Yuan sonrió y dijo. Creía haberte dicho que vengo del futuro. He estado en cada rincón de este lugar. ¡Qué tontería! Olvídalo. El anciano Bai se interrumpió, exhalando bruscamente antes de desviar la atención. Su expresión se endureció al levantarse y caminar hacia Yuan, con una presencia imponente. Cruzando miradas con Yuan, lo observó con intensidad, como si intentara ver a través de él. Vayamos directo al grano. No solo te deshiciste de un monstruo que había dañado a muchos discípulos inocentes, sino que también fuiste castigado por ello. Aunque Bai Zan fuera mi nieto, jamás me aliaré con el mal. Incluso si fuera mi hijo, lo habría aniquilado en cuanto supe de sus atrocidades. Qué justo de tu parte, comentó Yuan. Aunque Yuan pudo haber sonado sarcástico, no dudó de las palabras del anciano Bai. Como perdiste 2 años en la cámara de confinamiento, te compensaré con 25 puntos de contribución, lo suficiente para que puedas participar en el examen de la corte interna, dijo el anciano Bai. Aunque a la mayoría de los ancianos de secta solo se les permite otorgar 5 puntos como máximo, el anciano Bai ocupaba el segundo puesto más alto dentro de la secta como gran anciano. Si quisiera, podría otorgarle a Yuan 100 puntos de contribución. No esperaba que me recompensaras cuando crucé esas puertas, pero gracias. El anciano Bai se burló y dijo. Puede que te recompense, pero eso no significa que me gustes. Tu arrogancia no tiene límites y eres irrespetuoso con tus superiores. La próxima vez que me muestres la más mínima falta de respeto, te castigaré como corresponde. Lo tendré en cuenta. Puedes irte. Yuan le hizo una reverencia antes de abandonar el lugar. 25 puntos de contribución, ¿eh? Debería presentarme al examen de la corte interna cuanto antes, murmuró Yuan mientras salía de la corte central y entraba en la corte interior. Mientras Yuan reflexionaba sobre sus próximos pasos, notó que algunos discípulos estaban mirando en su dirección, y antes de que pudiera pensarlo, lo llamaron. ¿Qué diablos haces con ese uniforme, Tianyan? Yuan se detuvo y se giró para mirar al grupo de discípulos que los llamaban. Eran 3 y todos eran discípulos de la corte interna. Yuan actuó como si no lo supiera y preguntó. ¿Estás hablando conmigo? A menos que tu nombre no sea Tianyan, ¿quién más? Dijo uno de ellos. No sabía que extrañabas tanto ser un discípulo de la corte exterior. Pero te queda bien. Los 3 discípulos comenzaron a reír en tono burlón. Tianyan siempre luchaba contra quienes se metían con él, por lo que tenía muchos enemigos dentro de la secta. Lo siento, pero no soy Tianyan. Me llamo Xiao Yan, dijo Yuan. Los 3 discípulos intercambiaron miradas antes de reír aún más fuerte.
¿Qué intentas hacer esta vez? ¿Te golpeaste la cabeza y olvidaste tu identidad? Creo que está intentando huir. ¿Qué? Ese infame Tian Yan, conocido por su capacidad de defenderse, está huyendo. ¡Increíble! Los tres discípulos comenzaron a acercarse a Yuan con sonrisas frías en sus rostros. Detente ahí. De repente, otra voz resonó, deteniendo sus movimientos. Che. Los discípulos se chuparon los dientes con fastidio al darse cuenta de quién acababa de hablar. Parece que tu mami está aquí para salvarte, otra vez. Uno de ellos le habló a Yuan por transmisión de voz. Los discípulos entonces se inclinaron ante este individuo. Saludos, anciano San. Dejen a ese discípulo en paz. No es Tian Yan, sino Xiao Yan, un discípulo de la corte exterior, dijo la anciana San mientras se acercaba. ¿Qué? ¿En serio? Pero, los discípulos miraron a Yuan con caras estupefactas. Yuan se encogió de hombros. Te dije que no era Tian Yan. Entonces debe ser su hermano gemelo. Eso debe ser. ¿Cuánto tiempo más vas a molestar a esta discípula de la corte exterior? Lárgate antes de que te obligue. Alzó la voz la anciana San. Lo siento, anciano San. Nos iremos de inmediato. Los tres discípulos miraron el rostro de Yuan una última vez con dudas antes de abandonar la escena. Capítulo 1892. Aceptando la oferta del anciano San. Gracias por la ayuda, anciano San, dijo Yuan poco después de que los discípulos se fueran. El Elder San lo miró y le preguntó, ¿qué estás haciendo dentro del patio interior? Fui convocado por el gran anciano Bai. Ya veo, murmuró la anciana San y lo miró como si tuviera algo que decir pero no estuviera segura de si debía hacerlo. ¿Qué pasa, anciano San? Preguntó Yuan. Después de un momento de silencio, el anciano San habló con rostro decidido. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Eh? Los ojos de Yuan se abrieron de par en par con genuina sorpresa. ¿Quieres que sea tu discípulo? ¿Hablas en serio? El anciano San frunció el ceño y preguntó. ¿Por qué te sorprendes tanto? Actúas como si no tuviera un discípulo. Puede que haya trabajado como protector en los terrenos de caza, pero sigo siendo un anciano de secta con todas las cualidades para ser un maestro. Yuan negó con la cabeza. No cuestiono tus calificaciones. Entonces, ¿por qué te sorprendes? Solo porque... El anciano San suspiró. Entonces, ¿aceptas o no? Sé que ya has rechazado a muchos ancianos de secta, así que no me sorprendería que me rechazaras a mí también. Yuan sonrió y dijo, no, acepto tu oferta. Él procedió a inclinarse ante ella. Este discípulo saluda al maestro. No me importan mucho esas formalidades. Puedes llamarme simplemente Mayor San. Sí, Mayor San. El anciano San recuperó un medallón y se lo entregó a Yuan, diciendo, esta es la prueba de que eres mi discípulo. Intenta no perderlo, ya que solo tengo uno. Aunque el anciano San nunca tuvo la intención de aceptar un discípulo, cada anciano de la secta debía tener al menos un medallón. ¿Cuántos puntos de contribución tienes ahora mismo? Como llevas 2 años confinado, dudo que tengas muchos. Te doy 5 puntos. De hecho, tengo 25 puntos de contribución y ya estoy planeando presentarme al próximo examen de la corte interior. El examen de la corte interior ya. Pero tú solo, la anciana San arqueó las cejas. El examen de la corte interior ya. Pero tú solo, la anciana San arqueó las cejas. Entonces se dio cuenta de que Yuan ya estaba en el tercer nivel de maestro espiritual. Cielos. Hace poco era un aprendiz de espíritu. Y hasta pasó 2 años en confinamiento. ¡Qué talentos tan monstruosos! Exclamó para sus adentros. El próximo examen del patio interior es en 3 semanas. Déjame darte algunos consejos. Está bien, anciano San. Siéntate y relájate. Sé qué esperar, la interrumpió Yuan con una sonrisa confiada. ¿Está seguro? Él asintió. Está bien. Me pondré en contacto contigo antes del examen. Aquí tienes mi nota de jade para comunicarme. Después de entregarle a Yuan su pergamino de jade, el anciano San abandonó la escena. No puedo creer que realmente haya aceptado, pensó la anciana San mientras se alejaba. El anciano San nunca esperó realmente que Yuan aceptara su oferta. Al fin y al cabo, ya había rechazado a numerosos ancianos de secta, muchos de los cuales ostentaban mucho más prestigio y logros que ella. En realidad, su planteamiento fue más una formalidad que un intento genuino. Simplemente quería tacharlo de la lista y seguir adelante, sabiendo perfectamente que su respuesta probablemente sería la misma que antes. ¿Qué debo hacer? Nunca he tenido un discípulo. Ahora, la anciana San se encontraba ante un dilema inesperado.
A pesar de tener más de 30 años de experiencia como anciana de secta, nunca había aceptado un discípulo, así que no sabía por dónde empezar. Mientras Yuan regresaba a los terrenos de caza para intensificar su cultivo, la anciana San acudió a la anciana Jin en busca de consejo. ¿Qué? ¿Aceptaste a un discípulo? ¿A quién? El anciano Jin se sorprendió mucho al enterarse de su situación. Xiao Yang. Discípulo Xiao Yang. ¿De verdad estaba dispuesto a ser tu discípulo? Exclamó la anciana Jin. No entendía por qué Yuan la había elegido a ella en lugar de a los demás ancianos de la secta. Estoy tan sorprendido como tú, ya que no esperaba que aceptara. Tienes varios discípulos, así que dame algunos consejos. Ser un maestro es muy sencillo. Transmites tus conocimientos de cultivación y técnicas personales, los guías, los apoyas y corriges sus errores. Básicamente, haces esto hasta que te superan. El anciano Jin continuó. En tu caso, debes ayudarlo con las técnicas de la secta, ya que dudo que puedas enseñarle tus otras técnicas. En realidad, no tengo prohibido compartir las técnicas de mi familia. Sin embargo, hay algunas salvedades. No me digas que es algo así como tendrá que unirse a mi familia, ¿verdad? La anciana Jin arqueó las cejas. El anciano San se quedó en silencio. ¿En serio? El anciano San suspiró. Sí, pero no de la manera que probablemente estás pensando. Claro que no. Después de todo, ya tienes a Tian Yang. Al ver al anciano San fruncir el ceño, el anciano Jin agregó rápidamente. Dejando las bromas de lado, ¿estás pensando en enseñarle las técnicas de tu familia? No, no quiero agobiarlo con mis asuntos familiares. Tiene un talento increíble, incluso mayor que esos genios de mi familia. Si se uniera a mi familia, los demás sin duda intentarían destruirlo. Sé que ahora es tu discípulo, pero, la anciana Jin negó con la cabeza. Si crees que lo alabo porque es mi discípulo, espera 3 semanas. ¿3 semanas? ¿Qué pasará en 3? Ah, ¿el examen de la corte interior? Espera, pero solo es un guerrero espiritual. Eso fue hace 2 años. Ahora es un maestro espiritual. Imposible. Estuvo 2 años confinado. Es imposible que haya cultivado mientras estuvo confinado. Exclamó el anciano Jin. El anciano San se encogió de hombros. No sé qué más decirte. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 3 semanas y llegó el momento del examen del patio interior. El día antes del examen, el anciano San se puso en contacto con Yuan. Te recogeré el día del examen. Nos vemos frente a tu residencia, dijo el Elder San. El día siguiente. Buena suerte, joven maestro. No puedo creer que hayas logrado clasificarte para el examen antes que yo a pesar de los 2 años de diferencia. Ji-Ran suspiró al enterarse de que Yuan participaría en el examen de la corte interna. Capítulo 1893 Examen del Tribunal Interno. Entonces los veré más tarde, se despidió Yuan de los demás antes de seguir al anciano San al área de examen del patio interior, que se encontraba no muy lejos del terreno de caza. Cuando llegaron, Yuan notó que había otros 30 discípulos allí. ¿Pensabas que serías el único en presentar el examen? Preguntó el anciano San. Por supuesto que no. El anciano San luego dijo. Independientemente de cuántos discípulos participen en el examen, solo 5 de ustedes podrán aprobar. Cuando los demás participantes notaron a Yuan, sus ojos se abrieron con sorpresa. Oye, mira. ¿No es ese el tipo que mató a Bai Zan? Es él. ¿Pero qué hace aquí? Solo era un guerrero espiritual antes de su confinamiento de 2 años. Los discípulos estaban confundidos por la presencia de Yuan en el examen, ya que no podían comprender cómo Yuan había logrado calificar para ello. Este mocoso, su cultivo ha aumentado de nuevo en las últimas 3 semanas. Es imposible que esté consumiendo tesoros constantemente. ¿Cómo progresa tan rápido? La anciana San se sorprendió al descubrir que el cultivo de Yuan había alcanzado el 5.º nivel de maestro espiritual en tan solo 3 semanas. Olvídenlo. Miren con quién vino. ¿No es el anciano San? ¿Creen que lo aceptó como discípulo? Los discípulos seguían cotilleando. De ninguna manera. La anciana San es famosa en la secta por ser la única anciana que no ha tenido un solo discípulo desde que se unió. Mi maestra siempre habla de ello. ¿En serio? ¿Por qué vino a la secta? ¿Quién sabe? Las conversaciones cambiaron rápidamente de Yuan al anciano San, quien tenía su propia reputación dentro de la secta. Yuan sabía muy bien que la anciana San era conocida como la anciana incompetente por los demás ancianos de la secta debido a su falta de discípulos. Sin embargo, la anciana San no permitió que su reputación dentro de la secta la perjudicara y pasaba la mayor parte del tiempo en el campo de caza, protegiendo a los discípulos.
Por eso era muy popular entre los discípulos, especialmente entre los varones, ya que era considerada una de las ancianas más hermosas del monasterio inmortal. Tiempo después, llegó otro anciano de la secta y dijo: soy el examinador de este año. Hay 78 participantes para el examen de este año, pero solo 5 de ustedes se convertirán en discípulos de la corte interna hoy. Las reglas son sencillas. Deberás cazar bestias mágicas en una zona específica. Cada bestia mágica se clasificará según su fuerza, con 3 rangos diferentes. Desde el más débil, tenemos verde, rojo y negro. Puedes determinar el rango de una bestia por el color de la cinta que lleva. Una cinta verde vale 1 punto, y una cinta roja vale 5. Si logras cazar una bestia de cinta negra, pasarás la prueba automáticamente, pero solo hay una disponible. Todos tienen 72 horas para conseguir tantos puntos como puedan, y al final del examen, los 5 discípulos con más puntos se convertirán en discípulos de la corte interior. A todos los participantes se les proporcionará un arma de grado espiritual de su elección, y se les prohíbe usar cualquier cosa que no se les haya proporcionado. Esto incluye medicamentos, como pastillas de recuperación y pastillas fortalecedoras. ¿Alguna pregunta? Cuando nadie respondió, el anciano de la secta les entregó a todos un arma de su elección antes de anunciar: entonces comenzaré oficialmente el examen ahora. Buena suerte a todos. En cuanto comenzó el examen, todos los participantes, excepto Yuan, acudieron de inmediato al área de examen, ansiosos por demostrar su valía. El área en sí era vasta, similar a un campo de caza, con sus densos bosques, terreno accidentado y peligros acechantes. ¿Qué estás esperando? Le preguntó el anciano San a Yuan. Nada. Nos vemos pronto. Yuan dijo antes de entrar al área al momento siguiente. Después de ingresar al área de examen, Yuan inmediatamente utilizó su sentido divino para examinar sus alrededores. Puedo ver algunas bestias mágicas de nivel maestro espiritual entre el tercer y sexto nivel cerca, pero solo tienen una cinta verde. Yuan se encontró con su primera bestia mágica con una cinta roja, y estaba en el octavo nivel de maestro espiritual. La mayoría de los participantes del examen estaban muy por encima del primer nivel de maestro espiritual, y muchos de ellos se encontraban entre el séptimo nivel e incluso en la cima. Sin embargo, incluso entonces, la mayoría solo luchaba contra bestias más débiles que su propio cultivo. En cuanto a Yuan, ignoró cada bestia mágica que encontró para encontrar a la bestia con una cinta negra. Por supuesto, él no fue el único que pensó en esta estrategia, ya que varios otros discípulos querían ir directamente a buscar la cinta negra. Tras varias horas de travesía ininterrumpida, Yuan finalmente se topó con la bestia de la cinta negra. Era una bestia mágica con un cultivo de tercer nivel de gran maestro espiritual. Sin embargo, no fue el primero en encontrarla, pues ya había alguien luchando contra ella. Este discípulo se encontraba en el primer nivel de gran maestro espiritual y luchaba contra la bestia. Era evidente que no tenía la capacidad para derrotarla. Al ver esto, en lugar de esperar a que el discípulo encontrara su inevitable derrota, Yuan se unió a la lucha y, con un único golpe devastador, decapitó a la bestia. ¿Qué? El discípulo que luchaba contra la bestia estaba, como mínimo, conmocionado. Claro que también estaba furioso porque alguien se atreviera a robarle su presa. Bastardo. ¿No viste que ya estaba luchando contra esa bestia? ¿Cómo te atreves a robarme mi presa? Yuan recogió la cinta negra y se giró para mirar al discípulo. Sí, lo vi, y estaba claro que no lo habrías derrotado. En lugar de maldecirme, deberías agradecerme por ayudarte a ahorrar tiempo y energía. Si empiezas a cazar en serio, podrías alcanzar a los demás, dijo Yuan antes de darse la vuelta. ¿A dónde crees que vas con mi cinta negra? El discípulo rápidamente le impidió irse bloqueándole el paso. Capítulo 1894 Aprobación del examen. ¿Tu cinta negra? Yuan se giró para mirar al discípulo con diversión. ¿Sí? Si no hubiera distraído a esa bestia mágica, no habrías podido derrotarla. Exclamó el discípulo con voz un poco temblorosa. A pesar de la seguridad que transmitían sus palabras, no había convicción en su tono. Era evidente, incluso para él mismo, que no creía realmente en lo que decía. ¡Qué comentario tan gracioso! De acuerdo. Si de verdad crees que mereces esta cinta negra, ven a buscarla. Yuan extendió la cinta hacia el discípulo. ¿En serio? Preguntó el discípulo con una mirada dubitativa. Yuan sonrió y respondió. Por supuesto, hablo en serio. Sin embargo, no te lo daré sin luchar. Tú. El discípulo comprendió de inmediato lo que Yuan intentaba hacer y detuvo sus movimientos. Yuan continuó. No hay ninguna regla que diga que los participantes no pueden robar las cintas de otros participantes.
Si realmente quieres esta cinta, ven a robármela. El discípulo se quedó sin palabras. Sabía que no tenía ninguna posibilidad contra Yuan, quien derrotó a la bestia mágica de un solo golpe. También sabía que Yuan habría sido capaz de hacer lo mismo incluso sin distraerla. Sin decir otra palabra, el discípulo se dio la vuelta y abandonó rápidamente el lugar. Poco después de que el discípulo se marchara, en lugar de irse él mismo, Yuan se giró hacia cierta dirección y dijo en voz alta: «Esto también va para ustedes. Si creen que tienen lo necesario para arrebatarme la cinta negra, los invito a intentarlo». Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Los participantes, que habían estado escondidos y observando todo desde la distancia, se sorprendieron cuando Yuan los llamó repentinamente. Sin embargo, ninguno se atrevió a rebelarse, y mucho menos a desafiarlo. «Entonces me despido». Yuan abandonó el lugar al momento siguiente, abandonando inmediatamente el área de examen. «¿Eh? ¿Por qué has vuelto ya? Aún queda mucho tiempo». El anciano San se quedó perplejo al ver que Yuan había regresado tan pronto. Yuan no dijo nada y mostró a todos los presentes la cinta negra. ¿De verdad cazó una bestia mágica con una cinta negra tan rápido? La última vez que alguien logró conseguir una cinta negra fue hace 70 años. Murmuraron los demás ancianos de la secta, con la voz llena de sorpresa. El examinador se acercó a Yuan y le dijo: «Felicitaciones por aprobar el examen, discípulo Xiaoyan. Desde este momento eres un discípulo de la corte interior. Podrás mudarte a la corte interior cuando encuentres una casa adecuada». «¿Puedo quedarme en el patio exterior?», preguntó Yuan. El examinador nunca había oído hablar de alguien que se negara a mudarse al patio interior y quedó bastante desconcertado por la pregunta de Yuan. Tras salir de su aturdimiento, respondió: «No podemos obligarte a mudarte, así que si eso es lo que quieres, ¿estás seguro? La energía espiritual dentro del patio interior es mucho más densa, lo cual será beneficioso para tu cultivo. Además, no te será conveniente cuando tengas que viajar al patio interior por cualquier motivo. ¿Por qué quieres quedarte en el patio exterior? ¿No quieres separarte de tus amigos o algo así? Espero que vengas a entrenar a menudo, ¿sabes?», intervino el anciano San. «¿Entrenamiento, eh?». Yuan guardó silencio para reflexionar. Un momento después, asintió. «De acuerdo, me trasladaré al patio interior». Aunque inicialmente planeó quedarse en la corte exterior por los demás, Yuan decidió tener más confianza en sus compañeros. «¿De qué me preocupo? Son lo suficientemente poderosos y capaces, y estoy seguro de que pronto entrarán en el patio interior». Yuan se dio cuenta de que estaba cuidando demasiado a los demás, aunque nunca se lo pidieron, lo que podría considerarse una falta de confianza en ellos. Poco después, Yuan abandonó el área de examen con el anciano San. Sus nuevos uniformes estarán listos en 3 días. Mientras tanto, pueden buscar un nuevo hogar en el patio interior, dijo la anciana San mientras acompañaba a Yuan de regreso a su vivienda. «Descansa un poco por ahora. Ven a buscarme cuando te hayas mudado al patio interior y comenzaremos tu entrenamiento de inmediato. Hasta luego, anciano San». Sin embargo, en lugar de irse, el anciano San miró a Yuan con cara de preocupación y dijo: «Las cosas pueden complicarse y dificultarse para ti en el patio interior, pero pasará rápidamente». Yuan sonrió y preguntó: «¿Te refieres a lo que pasé antes con esos discípulos de la corte interior?». El anciano San asintió. «Sí, probablemente te confundirán con Tian Yan una y otra vez». «¿Quién es ese Tian Yan? También me confundiste con él en nuestro primer encuentro. ¿Y por qué parece que tiene tantos enemigos? Tian Yan es un discípulo de la corte interior idéntico a ti. No me sorprendería que fueran gemelos. En cuanto a tener muchos enemigos, bueno, no puedo negarlo. Aunque no es que ande buscando peleas, nunca se echa atrás ante una, ni siquiera ante una simple burla de otro discípulo. Ya veo. ¿Crees que podré conocerlo?», preguntó Yuan. Actualmente está entrenando para el examen de discípulo central, pero debería regresar en unos años. «¿Unos años, eh? ¡Qué ganas!». A pesar de decir esas palabras, Yuan tenía la sensación de que ambos no se encontrarían en este mundo. El Elder San se fue poco después. «Felicitaciones por aprobar el examen». Shime y Li y los demás lo recibieron con una sonrisa en cuanto lo vieron, felicitándolo sin siquiera preguntarle cómo le había ido. Era como si su éxito fuera inevitable, algo tan esperado que no cabía duda. Su confianza en él era inquebrantable, y para ellos, nunca se preguntaron si aprobaría, solo cuándo. Luego Yuan les reveló que se trasladaría al patio interior en unos días. «Ya veo. No te preocupes por nosotros.
Te seguiremos al patio interior pronto. Por supuesto. Yuan asintió con una sonrisa. Capítulo 1895. La existencia de Tianyan. Tras un día de descanso, Yuan entró en el patio interior con el medallón del anciano San para buscar una nueva casa. Por supuesto, ya tenía una en mente. Una vez que encontró un sirviente que lo ayudara, Yuan fue directamente a la vivienda de Tianyan y preguntó sobre su disponibilidad. El sirviente recuperó una tira de jade y se tomó un momento para mirar su contenido antes de responder. Lo siento, pero este lugar ya está ocupado por otro discípulo. Yuan entrecerró los ojos al escuchar esto y preguntó, ¿el nombre de este discípulo es Tianyan? Sí, eso es correcto. Entonces, ¿Tianyan existe realmente en este mundo, pero existe físicamente? Se preguntó Yuan para sus adentros. Desde el principio, había creído que Tianyan era simplemente una invención de recuerdos, una figura que solo persistía en los recuerdos del anciano San y los demás, no una persona real y viva. Su razonamiento había sido simple. La existencia del cristal refinador del cielo. Según la historia, Tianyan debería haberlo adquirido mucho antes de la llegada de Yuan al monasterio inmortal. Sin embargo, aún se encontraba en la cámara de confinamiento, lo que le permitió a Yuan reclamarlo. Esa simple contradicción lo había llevado a creer que Tianyan no era más que una ilusión, una existencia inexistente. Tiempo después, Yuan eligió un edificio disponible al azar como su nueva residencia. Tras conseguir las llaves de su nuevo hogar, Yuan fue a buscar a la anciana Sol en su cima, la 21ª, conocida como la Cumbre del Sol Inmortal. Además, la Cumbre del Sol Inmortal se cernía sobre el suelo como una isla flotante. ¿Ya estás aquí? ¿Tan ansioso por empezar tu entrenamiento? Dijo el anciano San tras verlo. Yuan asintió en silencio con una sonrisa entusiasta. Sígueme. Al llegar al campo de entrenamiento, el anciano San dijo, antes de empezar, debo ser completamente sincero contigo. Aunque suene vergonzoso, sobre todo después de haber elogiado tanto mis cualidades, eres mi primer discípulo, así que no sé qué enseñarte. Claro, no es que no sepa cómo enseñarte. Simplemente no sé qué enseñarte. Dicho esto, viendo lo rápido que progresa tu cultivación, probablemente no tenga que enseñarte nada sobre cultivación. ¿Qué técnicas has aprendido? ¿Tienes alguna técnica que quieras aprender o que te resulte difícil comprender? Yuan reflexionó un momento antes de responder. Sé un poco sobre la técnica inmortal inigualable y algunas técnicas de espada de la secta. En cuanto a lo que quiero aprender, no lo sé. Ya veo, en ese caso, muéstrame cuánto has progresado con la técnica inmortal inigualable, así como con las demás técnicas. Yuan asintió y comenzó a demostrar todas las técnicas que conocía. El Elder San se quedó sin palabras al final. Dame un momento para pensar, dijo el anciano San antes de quedarse en silencio. Este pequeño monstruo ya domina el segundo nivel de la técnica inmortal inigualable. Se unió a la secta hace poco. Gritó para sus adentros, intentando comprender cómo alguien recién llegado a la secta podía alcanzar un nivel tan alto de comprensión de una de sus técnicas más difíciles. Me llevó casi 10 años alcanzar ese nivel, y me consideraban uno de los individuos más talentosos de mi familia. En cuanto a sus otras técnicas, aunque no son tan impresionantes como su técnica inmortal inigualable, siendo solo un poco por encima del promedio, si consideramos cómo probablemente pasó la mayor parte de su tiempo estudiando la técnica inmortal inigualable, es insondable cómo tuvo tiempo para aprender otras técnicas. Después de reflexionar durante muchos minutos, el anciano San decidió centrarse en las otras técnicas que Yuan estaba cultivando para equilibrar sus fundamentos. Aunque no nos centraremos en la técnica inmortal inigualable, puedes preguntarme sobre ella. Lo mismo aplica para tu cultivo. Si tienes algún problema, cuéntamelo. Sí, anciano San. Yuan asintió con una sonrisa. Yuan había disminuido deliberadamente sus habilidades durante la demostración porque temía que el anciano San dejara de ser su maestro si pensaba que no había nada que pudiera enseñarle. Aunque todavía tenía la intención de completar la prueba, Yuan quería aprovechar esta oportunidad para pasar el mayor tiempo posible con el anciano San, algo con lo que Tianyan solo podía soñar. Así, Yuan comenzó su vida en la corte interior. En un abrir y cerrar de ojos, pasó otro año.
Durante este tiempo, además de ir a ver al anciano San para recibir conferencias 3 días a la semana, Yuan pasaba la mayor parte de su tiempo cazando bestias mágicas en los terrenos de caza, ignorando por completo las áreas de entrenamiento disponibles dentro del patio interior. Estos campos de entrenamiento ayudaron a los discípulos a comprender ciertas técnicas y cultivos, pero fueron inútiles para Yuan, quien ya había alcanzado la cima de la comprensión de la mayoría de las técnicas de la secta. En cuanto a mejorar su cultivo, era simplemente más efectivo cazar bestias mágicas y consumir sus núcleos de monstruo. Con los puntos que había ahorrado vendiendo los materiales de las bestias, Yuan ganó suficientes puntos para comprar algunos tesoros más en la tienda de puntos, mejorando aún más su talento y cultivo. Mientras tanto, muchos de los participantes en la prueba se dieron por vencidos en intentar ser los primeros y comenzaron a centrarse en las técnicas del monasterio inmortal después de darse cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de alcanzar a aquellos que habían logrado comprar un tesoro antes de que se agotaran. Como sabían que no podrían heredar todo, decidieron memorizar y adquirir tantas técnicas como fuera posible del monasterio inmortal para traerlas de regreso a su mundo original. Sin embargo, muchos participantes seguían aspirando al primer puesto. Hiran se convirtió en la segunda persona en convertirse en discípulo de la corte interna, ingresando 4 meses después de Yuan. Shimeili y los demás todavía eran discípulos de la corte exterior, pero solo les faltaba 1 o 2 puntos de contribución necesarios para tomar el examen. Ha pasado un año desde que te convertiste en discípulo de la corte interna, Xiaoyan. ¿Aún te confunden con Tianyan? Preguntó de repente el anciano San. Yuan negó con la cabeza y dijo. Desde que me acorté el pelo, dejaron de meterse conmigo. El anciano San miró a Yuan de pelo corto y sonrió. ¿Estás seguro de que no es porque los estás golpeando a todos incluso a la más mínima provocación? Eres incluso más escandaloso que Tianyan en este aspecto. Capítulo 1896 Audiencia con el líder de la secta. Está bien, muéstrame tu progreso con la técnica inmortal inigualable, le dijo el anciano San a Yuan. Yuan asintió y mostró su progreso, que había llegado al 3er nivel. Pensar que alcanzaría el 3er nivel de la técnica con solo un año de entrenamiento, como pensaba, su capacidad de comprensión es monstruosa, pensó la anciana San. Está bien, ahora enséñame tu otro. Las palabras de la anciana San se cortaron abruptamente y su voz se quedó en silencio. Su expresión cambió de repente, la ligera curiosidad en sus ojos se desvaneció para dar paso a una mirada seria y preocupada. Una tensión repentina, casi palpable, llenó el aire. La anciana San frunció el ceño y su mirada se agudizó, como si hubiera presentido algo profundamente inquietante. No era solo preocupación, sino el tipo de reacción que solo se produce cuando algo anda muy mal. Al notar esto, Yuan le preguntó. ¿Qué pasa, anciano San? Lo siento, pero terminemos nuestro entrenamiento aquí. Surgió algo más. Sin dar más explicaciones, el anciano San abandonó la escena a toda prisa, dejando a Yuan pensando en qué le había hecho poner esa expresión. ¿No me digas es por eso? Se preguntó, ya que tenía una idea de lo que hizo que el anciano San se fuera. Después de dejar el pico del sol inmortal, Yuan vagó por el patio interior para ver si alguno de los discípulos estaba chismorreando, y no lo decepcionaron. ¿Lo oíste? Los 9 clanes inmortales se reunieron por primera vez en décadas. Si el clan de los 9 inmortales de repente se activa, seguramente algo grande sucederá pronto. Al escuchar esta información, Yuan se dio cuenta de que los 9 clanes inmortales estaban planeando sellar el continente desolado con la bóveda atrapadora inmortal. Esto significaba que la repentina partida del anciano San probablemente se debía a que el tesoro que le había salvado la vida a Tianyan se había activado, lo que indicaba que estaba en peligro. A este ritmo, la tumba de Anzexian se abrirá en aproximadamente un año. Unos días después, el Elder San regresó. Perdón por dejarte así de repente, se disculpó. No hay necesidad de disculparse. Dicho esto, tengo curiosidad. ¿Pasó algo? Yuan sabía que era poco probable que el anciano San le contara la situación, pero aún así preguntó. Para su sorpresa, el anciano San suspiró profundamente. Le di a Tianyan un tesoro que le salvó la vida antes de que abandonara la secta y sentí su activación. No sé en qué se ha metido esta vez, pero probablemente esté en una situación de vida o muerte. Eso no suena bien. ¿Vas a dejar la secta para salvarlo? La anciana San meneó la cabeza. Desafortunadamente, no sé dónde está ahora mismo. Solo puedo sentir la activación del tesoro, no desde dónde se activó. Yuan se quedó en silencio por un momento antes de hablar. ¿Has oído hablar de un lugar llamado el continente desolado? ¿El continente desolado?
Claro, es un lugar sin ley. ¿Por qué lo mencionaste? Bueno, para ser honesto, escuché a algunos discípulos hablar sobre la visita de Tianyang a ese lugar. ¿Qué? Es cierto. Los ojos del anciano San se abrieron con incredulidad. Yuan asintió con calma. Ese idiota tonto. La anciana San pateó el suelo furiosa, con el rostro lleno de frustración. De todos los lugares posibles, ¿por qué fue allí? Ahora que sabes dónde está, ¿vas a ayudarlo? Preguntó Yuan. Eso es, aunque sepa dónde está, primero necesito pedirle permiso al líder de la secta. Si van a hablar con el líder de la secta, ¿pueden acompañarme? Me gustaría hablar con él también. ¿Qué? El líder de la secta no es alguien a quien puedas conocer solo porque quieras. Lo sé, pero no está de más preguntar. Al fin y al cabo, ya he hablado con él una vez. Está bien, le preguntaré. Te avisaré cuando responda. Yuan asintió. Una semana después, el anciano San reveló la respuesta del líder de la secta a Yuan. El líder de la secta aceptó hablar contigo, pero dijo que te costaría 1.000.000 de puntos, sea lo que sea que eso signifique. 1.000.000 de puntos solo por hablar con él. Eso es un robo a plena luz del día. Gritó Yuan para sus adentros al oír esto. Está bien, asintió. Entonces te llevaré a hablar con él dentro de 3 días. 3 días después, el anciano San y Yuan se dirigieron a los aposentos del líder de la secta. Espere aquí mientras hablo primero con el líder de la secta, le dijo el anciano San a Yuan antes de entrar al edificio. Su conversación con el líder de la secta duró solo unos minutos. ¿Conseguiste el permiso del líder de la secta para abandonarla? Le preguntó Yuan. Sí. Ahora te toca a ti. Te espero. Vuelvo enseguida. Unos momentos después, Yuan entró en la habitación del líder de la secta. ¿Eres tú otra vez? El líder de la secta frunció el ceño al ver el rostro de Yuan. Claro, no era porque le desagradara. Era simplemente una reacción natural del líder de la secta. ¿Qué quieres? 1.000.000 de puntos solo te dará 10 minutos conmigo. Tengo algunas preguntas, respondió rápidamente Yuan. En ese caso, te costará 100.000 puntos adicionales por cada pregunta. Yuan se quedó sin palabras después de escuchar esto, pero por mucho que quisiera quejarse, no tenía calificaciones para hacerlo, ya que este no era su mundo ni su prueba. Después de pagar 1.000.000 de puntos, me quedan 300.000, 3 preguntas, ¿eh? Mejor que cuenten, suspiró para sus adentros. Tras un momento de silencio, Yuan habló. Mi primera pregunta es ¿cómo puedo abandonar la secta? Quiero visitar el continente desolado con el anciano San. El líder de la secta sonrió y dijo. En lugar de preguntar si puedes irte, preguntaste el método, ¿eh? Si deseas abandonar el monasterio inmortal y aventurarte en el exterior, deberás pagar una tarifa única de 10 millones de puntos. Los ojos de Yuan se abrieron ante la cantidad astronómica. 10 millones de puntos solo para irse. Dijo incrédulo. Capítulo 1897 Los requisitos para pasar la prueba. Sé que puedes crear las reglas que quieras, pero no es pedir demasiado 10 millones de puntos. Con esa cantidad se pueden conseguir varios tesoros poderosos. Yuan intentó convencer al líder de la secta de que fuera razonable. Sin embargo, el líder de la secta se mantuvo firme en su precio y dijo, 10 millones de puntos. No aceptaré ni un solo punto menos. Yuan dijo entonces, ¿qué te parece? Estoy dispuesto a pagar 10 millones de puntos, pero ¿puedo pagarte después? Quiero seguir al anciano San al continente desolado, pero necesito al menos medio año para conseguir esa cantidad. El líder de la secta no respondió de inmediato. Tras un momento de silencio, finalmente habló. Como sé que eres más que capaz de conseguir esa cantidad de puntos, estoy dispuesto a retrasar tu pago un año. Sin embargo, por cada año que no me pagues, añadiré otros 10 millones de puntos a tu deuda. Si no me pagas en 4 años, te descalificaré de la prueba. ¿Qué te parece? Yuan asintió inmediatamente. Acepto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yuan luego formuló su segunda pregunta. ¿Cómo completamos el ensayo? ¿Cuál es nuestro objetivo real? Porque ahora mismo no está claro qué se supone que debemos hacer aquí. En respuesta, el líder de la secta levantó 3 dedos y dijo, para completar la prueba, debes lograr 3 cosas. Primero, acumular 100 millones de puntos. Los puntos que ya has gastado siguen contando. Segundo, convertirte en un discípulo principal. Por último, pero no menos importante, dominar por completo la técnica inmortal inigualable. El primero en lograr estos 3 objetivos heredará mi legado. Bastante simple, ¿verdad? Yuan solo pudo suspirar para sus adentros ante la audacia de estos objetivos. Aunque a primera vista parecían simples y directos, no lo eran en absoluto.
Cada uno exigiría una inmensa cantidad de tiempo y esfuerzo, especialmente el último, que podría requerir toda una vida para lograrlo. Para adquirir 100 millones de puntos, uno necesitaría pasar al menos 50 meses dentro de la región central de los terrenos de caza mientras cazaba al ritmo de Yuan, ya que adquiriría alrededor de 2 millones de puntos al mes si pasara todo su tiempo cazando bestias mágicas. Convertirse en un discípulo principal tampoco fue tarea fácil. Requerían no solo acumular 1000 puntos de contribución, sino también alcanzar el prestigioso reino de la iluminación espiritual, un logro que, para quienes no poseían el físico refinador celestial, requeriría décadas de cultivo incansable. Sin embargo, incluso estos arduos requisitos palidecían en comparación con la prueba final, que fue simplemente indignante. En toda la historia, solo un individuo había perfeccionado la técnica inmortal inigualable. El mismísimo fundador del monasterio inmortal. Comparados con una hazaña tan imposible, los demás requisitos eran pan comido, como piedras ante una montaña imponente. ¿De verdad esperas que uno de nosotros perfeccione la técnica inmortal inigualable? Dijo Yuan. Si no querías que nadie heredara tu legado, podrías haberlo dicho sin más. En cambio, nos obligas a perseguir una meta casi imposible sin siquiera decírnoslo. Si no hubiera gastado 100.000 puntos en preguntar, quién sabe cuánto tiempo nos habría llevado alcanzarla. En lugar de ofenderse por las palabras de Yuan, los labios del líder de la secta se curvaron en una amplia sonrisa, su mirada firme mientras hablaba con absoluta convicción. ¿Y qué si tarda mucho? Aunque requiera millones de años, no rebajaré las metas. Es lo mínimo que espero de quien se atreva a heredar mi legado. Si te falta paciencia, márchate. Nadie te obliga a participar en esta prueba. Hizo una pausa antes de añadir. Además, el tiempo fluye mucho más lento en este mundo. No importa cuánto tiempo pases aquí, el mundo exterior apenas notará tu ausencia. ¿Cuánto tiempo ha pasado en el mundo real? Preguntó Yuan. Lo considero una pregunta, así que te costará 100.000 puntos si quieres una respuesta, le advirtió el líder de la secta. Todavía quiero saberlo, respondió Yuan sin dudarlo. El líder de la secta respondió entonces. Aunque has pasado algunos años en este mundo, solo han pasado 4 meses en tu mundo. ¿Solo 4 meses? Yuan se sorprendió bastante al enterarse de esta información. Bien, se acabaron tus 10 minutos. Si quieres continuar nuestra conversación, regresa con otro 1.000.000 de puntos, después de pagar tu deuda. Antes de que Yuan pudiera responder, el líder de la secta agitó sus mangas y teletransportó a Yuan al exterior. ¿Ah, sí? ¿Cuándo saliste? La repentina aparición de Yuan sobresaltó un poco al anciano San. En este momento. Ya veo. ¿De qué hablaste con el líder de la secta, si no te importa que pregunte? No me importa. Básicamente le pedí que me dejara dejar la secta para seguirte. ¿Qué? ¿Por qué querrías seguirme? No voy a dejar la secta para jugar. El anciano San se quedó perplejo al oír que Yuan quería seguirla al continente desolado. Lo sé muy bien. Sin embargo, siempre me ha interesado el continente desolado, y vi esto como una oportunidad para cumplir mi sueño de ir allí. La anciana San se frotó los ojos y suspiró. No, no puedo dejar que me sigas a un lugar tan peligroso. Puede que seas un genio, pero sigues siendo solo un gran maestro espiritual, sin mencionar tu falta de experiencia en el mundo exterior. Puede ser peligroso, pero no me preocupa en absoluto porque sé que me protegerás, anciano San, dijo Yuan con una sonrisa radiante, dejándola sin palabras. ¿Qué tan gruesa es tu piel? ¿Sabes siquiera qué significa la vergüenza? Yuan se encogió de hombros y dijo. De todos modos, ya recibí el permiso del líder de la secta. Si no me llevas contigo, tendré que ir solo. Niño testarudo. ¿Por qué no puedes escucharme a mí, tu maestro, por una vez? Eres tan imprudente y testarudo como Tian Yang. No, eres incluso peor que él. Le gritó la anciana San, apretando los puños con fuerza. Capítulo 1898 Abandonando el monasterio inmortal. Anciano San, hablo en serio. Quiero ir contigo al continente desolado. No tienes idea de cuánto sacrifiqué para obtener la aprobación del líder de la secta, dijo Yuan con expresión seria. El anciano San suspiró. Como sea. Irás solo si me niego, así que mejor te llevo conmigo. Así estarás un poco más seguro. Prométeme que no te separarás de mi lado mientras estemos allí. Lo prometo, asintió Yuan. Ven al pico del sol inmortal en 3 días. Nos iremos entonces, dijo un momento después. Después de irse, Yuan fue a reunirse con los demás para informarles sobre su ausencia. ¿Qué? ¿Puedes dejar la secta? Ji Ran se sorprendió al saberlo. Sí, pero te costará 10 millones de puntos.
¿10 millones? Eso es un robo. Exclamó Shimeili. ¿Crees que podremos conseguir puntos fuera de la secta? Si no, no puedo justificar gastar tantos puntos, preguntó Lan Yingying. No lo sé, pero quizás podamos vender lo que adquirimos afuera en las tiendas para ganar puntos cuando regresemos a la secta, especuló Yuan. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Preguntó Jingzi. No lo sé, pero tengo 4 años para pagar mi deuda, así que dudo que esté fuera por mucho tiempo. Luego, Yuan les contó a los demás sobre el pago de una audiencia con el líder de la secta y su verdadero objetivo. Aunque al principio pueda parecer caro, creo que vale la pena, ya que puede ser la única manera de obtener respuestas. Pero estos requisitos, ¿cuánto tiempo crees que tardará uno en cumplirlos? Preguntó Shimeili. Hiran respondió con una expresión solemne. Conseguir 100 millones de puntos y convertirse en un discípulo principal llevará algunas décadas, pero alcanzar el nivel 9 en la técnica inmortal inigualable, no estoy seguro de si eso es siquiera posible. ¿Qué nivel alcanzaste cuando eras líder de la secta? ¿Y cuánto tiempo te llevó? Preguntó Yuan. Solo alcancé la cima del 7º nivel, lo que me llevó casi 3 millones de años lograr. 3 millones de años. Ni siquiera estoy dispuesta a pasar ni una 10ª parte de ese tiempo aquí. Aunque el tiempo transcurra más lento en este mundo, no importará, ya que seguiríamos necesitando pasar ese tiempo aquí. Exclamó Shimeili, mientras su motivación para continuar con la prueba disminuía considerablemente. 3 millones de años. Ni siquiera estoy dispuesta a pasar ni una 10ª parte de ese tiempo aquí. Aunque el tiempo transcurra más lento en este mundo, no importará, ya que seguiríamos necesitando pasar ese tiempo aquí. Exclamó Shimeili, mientras su motivación para continuar con la prueba disminuía considerablemente. Parece que este juicio es mucho más complicado y largo de lo que pensábamos. ¿Qué harás ahora? ¿Continuarás? Lan Yingying miró a Yuan. ¿En serio? No creo que termine esta prueba. Probablemente me rendiré tarde o temprano, dijo Yuan. Ya había pensado en rendirse incluso antes de terminar su conversación con el líder de la secta. Esta prueba era demasiado larga. Además, la recompensa no le parecía atractiva a Yuan, quien ya conocía la mayoría de sus técnicas y secretos. ¿Cuándo te irás? Me quedaré aquí hasta que te vayas, dijo Shimeili. Probablemente después de regresar de este pequeño viaje, dijo. Yuan miró a Hiran y le preguntó. ¿Y tú? ¿Te quedarás? Como el tiempo fluye de otra manera, puedes quedarte mientras nos vamos. Eso es, Hiran no pudo dar una respuesta inmediata. Quería quedarse, pero tenía que seguir a Yuan. Yuan adivinó lo que estaba pensando y dijo. No me importa si te quedas aquí. Por favor, dame algo de tiempo para pensarlo, dijo finalmente Hiran. Yuan asintió. 3 días después, Yuan se reunió con el anciano San en el pico del sol inmortal. ¿Estás listo para irte? Le preguntó. Sí, estoy listo. El anciano San recuperó rápidamente un tesoro volador y, para sorpresa de Yuan, este adoptó la forma de un majestuoso león blanco. Su pelaje prístino brillaba como jade pulido, y llamas rugientes envolvían sus poderosas patas, crepitando con un brillo sobrenatural. La bestia irradiaba un aura de dominio y gracia, exudando un poder ancestral que parecía estremecer el aire a su alrededor. Esta fue la primera vez que Yuan vio el tesoro volador del anciano San, y parecía incluso más realista que el de Kulas. Eso parece caro, dijo Yuan en voz alta. ¿Qué tesoro volador no es caro? Yuan sonrió y dijo. Más de lo que un anciano de secta debería poder permitirse. Ahora que lo pienso, no sé nada de tus antecedentes, anciano San. El Elder San suspiró y dijo. Deja de entrometerte y ponte a trabajar, o te dejaré atrás. El anciano San saltó sobre el majestuoso tesoro volador, manipulándolo con la misma naturalidad con la que se manejaría un corcel común. Sin dudarlo, Yuan lo imitó y aterrizó justo detrás de ella. Antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, el león blanco emitió un rugido sordo y retumbante, y en un abrir y cerrar de ojos, ascendió al cielo. Llamas titilaron en sus patas mientras se impulsaba hacia arriba, atravesando las nubes a una velocidad vertiginosa. El mundo de abajo se desvaneció, engullido por la vastedad de los cielos. Yuan contempló el cielo infinito que se extendía ante ellos y preguntó. ¿Cuánto tiempo crees que les llevará llegar al continente desolado? A pesar de su extrema velocidad, solo sintió una suave brisa rozando su rostro. Deberíamos llegar en una semana, respondió con calma. ¿Una semana? ¡Qué rápido!, gritó Yuan para sus adentros. Ya que tenemos tiempo, ¿por qué no me cuentas un poco sobre ti? Cuando me preguntaste sobre mis antecedentes, me di cuenta de que yo tampoco sabía nada de ti, dijo la anciana San, que era una entrometida.
Yuan sonrió y dijo, vengo de un lugar llamado Tierra. ¿La Tierra? Nunca había oído hablar de este lugar. Es un lugar pequeño e insignificante, así que no me sorprende. ¿Por qué te uniste al monasterio inmortal? La misma razón por la que lo hace la mayoría de la gente. Para cambiar mi vida. El anciano San continuó interrogando a Yuan durante las siguientes horas. Capítulo 1899. Visita al continente desolado. Anciano San, es injusto que solo yo responda a sus preguntas. Permítame hacerle algunas preguntas también, dijo finalmente Yuan. La anciana San entrecerró los ojos, claramente dudando de que se cuestionaran sus antecedentes. Ya que es mi primer discípulo. Un momento después, ella asintió. Está bien, puedes hacerme algunas preguntas. Sin embargo, no puedes preguntar nada demasiado personal. Entonces te haré las preguntas que ya me has hecho. Yuan luego preguntó. ¿Por qué te uniste al monasterio inmortal? El anciano San reflexionó un momento antes de responder. Me uní al monasterio inmortal para escapar de mi familia. Si bien no es que esté huyendo de casa, solo quería estar lejos de ellos. El ambiente es demasiado sofocante para mi gusto. Ya veo, ¿cuánto tiempo llevas en el monasterio inmortal? ¿Empezaste como discípulo? Sabiendo que probablemente no respondería, Yuan evitó preguntar sobre la situación familiar del anciano San. Creo que llevo trabajando en el monasterio inmortal aproximadamente medio siglo. Ya estaba calificado como anciano de secta, así que opté directamente por ese puesto. ¿Medio siglo? ¿Cuántos años tienes? Nunca deberías preguntarle la edad a una jovencita, se burló el anciano San. Bien, entonces, ¿de dónde eres? La anciana San dudó ante esta pregunta, pero finalmente respondió. El continente sagrado. ¿Qué? ¿El continente sagrado? Los ojos de Yuan se abrieron de par en par, sorprendido. Durante la era primordial, existía una tierra venerada conocida como el continente sagrado, que poseía la mayor densidad de energía espiritual de todo el cielo divino. El aire mismo relucía con ki, y la tierra latía con una vitalidad inagotable, convirtiéndola en el refugio definitivo para el cultivo. Un paraíso así atraía inevitablemente a innumerables cultivadores. Sin embargo, la entrada no era un privilegio para todos. Solo aquellos de los orígenes más prestigiosos y poderosos, como los 9 clanes inmortales, podían acceder a sus terrenos sagrados. Para el resto del mundo, el continente sagrado seguía siendo un sueño lejano, una utopía intocable reservada para unos pocos elegidos. Debes venir de una familia muy poderosa, murmuró Yuan. No me digas eres de los 9 clanes inmortales. Tragó saliva con nerviosismo. El anciano San arqueó una ceja y dijo. No, no pertenezco a los 9 clanes inmortales. ¿Tienes alguna queja contra ellos? Es sutil, pero lo percibo en tu tono. Algo así, supongo. Debería ser de sentido común, pero no deberías meterte con los 9 clanes inmortales. Si bien son influyentes, esa no es la razón principal. Los 9 clanes inmortales son un grupo vengativo. Nada bueno sale de meterse con ellos. Yuan sonrió y dijo. No te preocupes, mi problema con los 9 clanes inmortales se resolvió hace mucho tiempo. Yuan continuó haciéndole preguntas al anciano San. Como aún no había recuperado por completo la memoria de Tianyan, no tenía mucha información sobre ella. Pasó una semana en un abrir y cerrar de ojos y llegaron a su destino. El continente desolado. Entonces, ¿tienes alguna idea de cómo encontrarlo? Le preguntó Yuan al anciano San. No, y por mucho que quiera explorar, el continente desolado es enorme. Nos llevaría meses buscar al azar. Yuan reflexionó un momento antes de hablar. ¿Qué tal si visitamos primero la fortaleza del sur? ¿Por qué? ¿Les contó Tianyan a dónde iba a los demás discípulos? Preguntó el anciano San. No, es solo una suposición. Yuan negó con la cabeza. Sin embargo, según sus recuerdos, Tianyan debería estar actualmente en la fortaleza del sur, acompañando a Wang Xiaoli en la búsqueda de su familia desaparecida. Muy bien. Ahora solo necesitamos encontrar la fortaleza del sur, asintió el anciano San. Como era su primera visita al continente desolado, la anciana San no tenía ni idea de dónde estaba nada. Por suerte, vino preparada y trajo un mapa. La fortaleza del sur debería estar en esa dirección, señaló Yuan. El anciano San lo miró con las cejas levantadas. ¿Cómo lo sabes? ¿Has estado aquí antes? Yuan negó con la cabeza. No, pero he estudiado mucho sobre ello. Después de todo, siempre he querido visitar este lugar. ¿De verdad? El anciano San no le hizo más preguntas y controló el tesoro volador para dirigirse a la fortaleza del sur.
Algún tiempo después, la anciana San aterrizó su tesoro volador justo afuera de la puerta de la fortaleza del sur, atrayendo instantáneamente muchas miradas. Después de guardar el tesoro volador, el anciano San y Yuan entraron a la ciudad para buscar a Tianyan. Unas horas después de iniciada la búsqueda, el anciano San de repente le habló a Yuan usando una transmisión de voz. «Nos están siguiendo». Yuan sonrió y respondió con calma. «No me sorprende. Básicamente, estabas pidiendo que te robaran mostrando tu tesoro volador. Presumir. No hice tal cosa. Si es a la vista de todos, te estás luciendo. Al menos así funcionan las cosas en el continente desolado. ¿Vas a matarlos? Si intentan algo gracioso». Pasó rápidamente un día, pero todavía no pudieron encontrar a Tianyan a pesar de que el anciano San usó el sentido divino todo el tiempo. «Parece que no está en esta ciudad», dijo el Elder San. «¿Ya fueron a la fortaleza occidental?», se preguntó Yuan para sus adentros. «Probemos la fortaleza occidental esta vez», sugirió un momento después. «Está bien». Sin demorarse, ambos se dirigieron rápidamente a la fortaleza occidental. Como no quería gastar dinero en las matrices de teletransportación, la anciana San continuó usando su tesoro volador. Sin embargo, en cuanto abandonaron la ciudad, un grupo considerable de más de 100 individuos los emboscó, rodeándolos como una manada de bestias hambrientas. Sus miradas ardían con malas intenciones, sus armas brillaban bajo la luz. El aire se cargó de intenciones asesinas cuando uno de ellos gritó: «Si quieres vivir, entrega todos tus tesoros». Yuan miró en silencio al anciano San y se preguntó cómo iba a reaccionar. «¿Qué demonios es eso?», murmuró el grupo al unísono, con voces confusas e intranquilas mientras levantaban la cabeza para contemplar la rueda dorada que flotaba. Antes de que pudieran siquiera comprender sus poderes, la rueda empezó a girar, y su velocidad dibujó sus intrincados grabados en rayos de luz. Entonces, como encendida por una fuerza invisible, estalló en llamas doradas, irradiando una presión abrumadora que hizo temblar el aire. Un momento después, sin previo aviso, una tormenta de fuego dorada cayó sobre los bandidos como la ira de una deidad celestial. Apenas tuvieron tiempo de formarse los gritos antes de que se silenciaran. Sus cuerpos se consumieron en un instante, reducidos a cenizas. Capítulo 1900 En busca de Tianyan. Yuan y los demás espectadores miraron al anciano San con los ojos muy abiertos. «¡Qué tesoro tan poderoso! ¿No es ella la del tesoro volador del león? Debe ser increíblemente estúpido para intentar robarle a alguien tan rico». Los espectadores movieron la cabeza hacia los bandidos, burlándose de ellos en silencio. La anciana San no perdió ni un segundo y recuperó su tesoro volador después de matar a los bandidos. «Vámonos», dijo mientras guardaba la rueda dorada. Yuan asintió y saltó silenciosamente sobre el tesoro volador. Mientras se dirigían a toda velocidad hacia la fortaleza occidental, Yuan pensó: ese era un tesoro de nivel empíreo. Para poseer un tesoro tan poderoso en esta era, su pasado podría rivalizar con el de los 9 clanes inmortales. Incluso si los 9 clanes inmortales tuvieran tesoros de grado empíreo, solo estarían reservados para el jefe de la familia, por lo que la posición del anciano San era similar a eso. Había muy pocos antecedentes durante la era primordial que pudieran rivalizar con los 9 clanes inmortales, y solo uno de ellos tenía el apellido Sol. «No me digas que es de esa familia», Yuan tragó saliva con nerviosismo. Unas horas después, llegaron a la fortaleza occidental. Esta vez, el anciano San descendió a pocos kilómetros de la ciudad para evitar problemas innecesarios. Al entrar en la ciudad, comenzaron de inmediato la búsqueda de Tianyan. En medio de la búsqueda, Yuan notó de repente a una persona específica. «Anciano San, ¿me puede dar un momento? Hay algo que debo hacer», le dijo Yuan. «¿Esto tomará mucho tiempo?», preguntó. «No, terminará antes de que te des cuenta. Date prisa». «Bueno». Luego, el anciano San observó cómo Yuan retiraba su arma y activaba la técnica inmortal inigualable. «Espera, ¿qué estás?». Sin mirar al anciano San, Yuan se movió con una rapidez aterradora, con su atención fija en el individuo que había llamado su atención. Este hombre era un señor espiritual, con un nivel de cultivo superior al de Yuan. Sin embargo, como si la enorme diferencia en su cultivo no tuviera importancia, Yuan atacó sin vacilar. En un instante, el cuerpo del señor espiritual se desplomó en el suelo, sin vida. Su existencia se borró antes de que pudiera siquiera registrar su propia muerte. La repentina muerte resonó por la bulliciosa calle, atrayendo la atención de muchos espectadores. Sin embargo, en lugar de pánico o indignación, la multitud apenas reaccionó. Algunas miradas curiosas se dirigieron a Yuan, pero la indiferencia se apoderó de ellos rápidamente.
Después de todo, en el continente desolado, tales incidentes no eran nada fuera de lo común. Asesinatos a plena luz del día eran cosa de todos los días, y los fuertes se imponía su voluntad sin consecuencias. La vida no tenía precio, y la muerte era solo un espectáculo para quienes hacía tiempo que se habían vuelto insensibles a su presencia. Sin embargo, a pesar de la indiferencia de la multitud, la anciana San se quedó paralizada, con la mente acelerada. La conmoción y la confusión se reflejaron en su rostro mientras intentaba comprender por qué Yuan había matado a ese señor espiritual, pero no se le ocurría nada. Después de matar al señor espíritu, Yuan regresó al lado del anciano San y actuó como si no hubiera hecho nada malo. ¿Por qué lo mataste? Le preguntó frunciendo el ceño, preparándose para regañarlo si no tenía una buena razón para sus acciones. Ese hombre pertenecía a un grupo infame y despiadado de bandidos llamado los bandidos del oro y el dinero, declaró Yuan con voz desprovista de emoción, como si simplemente hubiera ahuyentado a un insecto. Su existencia es como una plaga, así que lo exterminé en el acto. Sus palabras eran tranquilas, pero la escalofriante firmeza de su tono le provocó un escalofrío a la anciana San. ¿No es eso aún más imprudente? Suspiró la anciana San, frotándose las sienes como si intentara aliviar el dolor de cabeza que Yuan acababa de causarle. Entonces, ¿vas a empezar a matar a todos los criminales que encuentres ahora? Su voz transmitía exasperación y preocupación a la vez. Sí, pero solo a los de los bandidos del oro y el dinero, y solo a los que puedo matar, dijo Yuan con calma. ¿Qué pasa si alguien a quien no puedes controlar viene a buscarte? Entonces le pediré amablemente su ayuda, anciano San, sonrió, dejándola sin palabras. Increíble, ¿cómo puedes siquiera saber quién pertenece a qué? Ni siquiera memorizaste todas las caras de su grupo de bandidos. Puede que no conozca todas las caras, pero conozco bastantes de ellas. El anciano San lo vio con claridad. El odio de Yuan hacia los bandidos del oro y el dinero era profundo. Sus acciones no se debían solo a un sentido de justicia o conveniencia. Había algo personal tras su decisión. Sin embargo, a pesar de su curiosidad, decidió callarse. Algunas heridas era mejor no tocarlas. Presionarlo para que le contara detalles solo podría despertar recuerdos dolorosos o provocar emociones que nublaran su juicio. Por ahora, simplemente suspiró y dejó el asunto en paz. Si Yuan quería hablar de ello, lo haría en sus propios términos. Como no está matando a inocentes al azar, supongo que puedo pasarlo por alto. De todos modos, estamos en el continente desolado, pensó la anciana San mientras continuaban la búsqueda de Tianyang. Sin embargo, incluso después de buscar en toda la fortaleza occidental, Tianyang no se encontraba por ningún lado. Tianyang debería estar en la fortaleza occidental ahora mismo. Si no está aquí, quizá no exista físicamente en este mundo, pensó Yuan, asimilando poco a poco esta realidad. Muy bien, revisemos las otras ciudades ahora, dijo el anciano San. Yuan asintió en silencio. Qué pérdida de tiempo, suspiró para sus adentros. Sin embargo, justo cuando se acercaban a las puertas de la ciudad, los pasos de Yuan vacilaron. Su mirada se fijó en un grupo de individuos que se dirigían a la ciudad y, en ese instante, todo su ser se congeló. Los rostros de estos individuos los reconoció. «Wang Xiaoli», murmuró mientras miraba su hermoso rostro. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Yuan no fue solo su presencia, sino las personas que estaban a su lado. Tianyang no estaba por ningún lado. En cambio, quienes acompañaban a Wang Xiaoli eran su propia familia, personas que, según la historia, no deberían estar vivas. La mente de Yuan corría a mil. Recordaba vívidamente el destino que les aguardaba. Su muerte en el viaje al continente desolado. Sin embargo, allí estaban, de pie ante él, vívidos. ¿Qué está pasando aquí? Capítulo 1901 Recuerdos desencadenados. Wang Xiaoli. ¿Qué hace aquí? No, y lo más importante, ¿por qué está viva su familia? Yuan miró a Wang Xiaoli mientras charlaba con su familia, con una sonrisa radiante. Xiaoyan. ¿Qué pasa? ¿Por qué dejaste de moverte de repente? ¿Ves a un bandido otra vez? Preguntó la anciana San al notar su extraño comportamiento. Por favor, dame un momento. Sin dar más detalles, Yuan se alejó del lado del anciano San y se acercó a Wang Xiaoli y su familia. Wang Xiaoli y su familia se detuvieron cuando de repente él se interpuso en su camino. ¿En qué podemos ayudarle? Preguntó el padre de Wang Xiaoli, Wang Chen, quien dio un paso adelante. Yuan tragó saliva nerviosamente y dijo, ¿no me reconoces? Se giró para mirar a Wang Xiaoli, quien también tenía una expresión perpleja en su rostro, casi como si fuera la primera vez que se conocían. ¿Acaso Tianyang nunca los conoció en este mundo? Yuan consideró esta posibilidad.
Quizás no me reconocen por mi pelo corto. Yuan miró hacia atrás y vio que el anciano San lo estaba mirando. ¿Qué pasará si me revelo como Tian Yan aquí? De repente, el cuerpo de Wang Xiaoli tembló y su expresión cambió. ¿Te Tian Yan? Murmuró en voz baja. Los ojos de Yuan se abrieron de par en par mientras miraba a Wang Xiaoli, quien parecía estar confundido por algo. Wang Xiaoli se sujetó la cabeza, haciendo una mueca de dolor de cabeza. Se tambaleó ligeramente, luchando por estabilizarse. Xiaoli. ¿Qué pasa? Las voces de su familia se alzaron alarmadas, con expresiones tensas de preocupación. Wang Xiaoli no respondió. Un momento después, se giró lentamente para mirarlos, con los ojos abiertos por el horror. ¿Qué? ¿Padre? ¿Madre? ¿Hermano? Su voz temblaba. ¿Por qué estás aquí? Creí que estabas muerto. Estos recuerdos, ¿qué me está pasando? Un dolor agudo se apoderó de ella y cayó de rodillas, mientras un grito desgarrador escapaba de sus labios. En ese mismo instante, sus familiares también se quedaron rígidos, con la mirada nublada. Al principio, solo parecían aturdidos, pero en segundos, la confusión se dibujó en sus rostros, reflejando su tormento. ¿Qué pasa? Juro que intentábamos escapar de ese demonio marino cuando... exclamó Wang Chen. ¿Qué demonios está pasando? Yuan se quedó allí parado, observando con cara de estupefacción. De repente, el suelo tembló, una leve vibración que rápidamente se intensificó hasta convertirse en un violento terremoto. El aire mismo pareció estremecerse al abrirse profundas fisuras en la tierra. Arriba, el cielo mismo empezó a agrietarse, líneas irregulares extendiéndose como cristales rotos, como si la realidad comenzara a desmoronarse. ¿Qué está pasando? Preguntó el anciano San, corriendo a su lado, mientras los demás espectadores entraban en pánico. No. En medio del discurso de Yuan, sus palabras se entrecortaron al tiempo que un silencio inquietante se cernía sobre el mundo. Los sonidos que antes estaban presentes se desvanecieron en un instante, dejando solo una quietud inquietante. Aún más desconcertante, todos a su alrededor permanecieron paralizados, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Esto es, Yuan reconoció este fenómeno, ya que había experimentado algo similar hacía 3 años. Efectivamente, un momento después, el líder de la secta del monasterio inmortal apareció ante él como un fantasma con el ceño fruncido en su rostro. ¿Eres tú otra vez? ¿Qué demonios hiciste para arruinar mi mundo así? Le preguntó el líder de la secta, furioso. Tras salir de su estupor, Yuan dijo. No lo sé. Empezaron a asustarse cuando me vieron, y luego el mundo empezó a temblar. El líder de la secta se giró para mirar a Wang Xiaoli y a su familia antes de acercarse a ellos. Les puso un dedo en la frente y comenzó a leer sus recuerdos. Ya veo lo que pasó aquí, murmuró un momento después. ¿Qué pasó? Preguntó Yuan. El líder de la secta lo señaló y respondió enojado. Tu cara, eso es lo que pasó. ¿Mi cara? ¿De qué estás hablando? Yuan fingió ignorarlo. El líder de la secta se rascó la cabeza con fastidio y dijo. Hay demasiado que explicar. No tengo ganas de decírtelo. Yuan entrecerró los ojos y dijo. Entonces responde a esta pregunta. ¿Es este mundo solo una ilusión del pasado o es un mundo real? El líder de la secta también entrecerró los ojos y respondió. Esa pregunta te costará 1.000.000 de puntos. Ponlo en mi cuenta, respondió Yuan sin demora. El líder de la secta miró a su alrededor y, tras un momento de silencio, dijo. Este es un mundo real. La gente de aquí también es real. Sé que lo mencioné yo mismo, pero ¿cómo es posible? Esto es todo lo que puedo responder por ahora. Si quieres saber más, pregúntame de nuevo cuando te conviertas en discípulo principal y ganes más puntos. Retrocederé el tiempo de este mundo 1 minuto, hasta antes de que los conocieras. Esta vez, aléjate de ellos, a menos que quieras arruinar este mundo y a todos sus habitantes. Con esas siniestras palabras, el líder de la secta alzó las manos, trazando intrincados gestos en el aire. Una extraña fuerza recorrió la realidad y, tal como había declarado, el mundo respondió. El flujo del tiempo se invirtió. Quienes habían permanecido inmóviles volvieron a moverse, pero en lugar de avanzar, retrocedían, como si el mundo mismo se reescribiera. No te volveré a advertir. Si vuelves a activar sus recuerdos, no dudaré en expulsarte yo mismo de este mundo, dijo el líder de la secta antes de reanudar el tiempo y desaparecer al mismo tiempo. Xiao Yan. ¿Qué pasa? ¿Por qué dejaste de moverte de repente? ¿Ves a un bandido otra vez? La anciana San repitió lo que había dicho hacía 1 minuto. Yuan no respondió y se quedó allí en silencio, asimilando lo sucedido. Unos momentos después, susurró.
Lo siento, no es nada, creía haber visto a alguien conocido. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos. Yuan asintió y la siguió fuera de la ciudad, pasando junto a Wang Xiaoli y su familia sin siquiera mirarlos, tratándolos como si fueran extraños. Capítulo 1902. Un mundo real. Mierda, ¿qué demonios está pasando? Este mundo es real, y también lo son sus habitantes. Si despertar los recuerdos de Wang Xiaoli sobre Tianyang causó ese fenómeno del fin del mundo, ¿por qué el anciano San y los demás discípulos están bien? Preguntó Yuan mientras cabalgaba en el tesoro volador con el anciano San. Aunque el líder de la secta no entró en detalles, en realidad reveló mucho a través de su discurso, la mayoría de ellos siendo pistas sutiles. Al principio, ni Wang Xiaoli ni su familia me reconocieron, y tampoco parecía que estuvieran fingiendo. Sin embargo, poco después de verme, recuperaron sus recuerdos de mí. Por esto, puedo suponer que la gente de este mundo no conoce a Tianyang hasta que lo conoce, lo cual les trae recuerdos de él. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no recordaban a Tianyang hasta que me vieron? ¿Se están suprimiendo sus recuerdos de Tianyang? ¿Por qué? ¿Sabes? Comenzó a hablar el anciano San de repente, sacando a Yuan de sus pensamientos. Me di cuenta de a quién mirabas y reconocí a esa joven. Es de nuestra secta, ¿verdad? ¿Pasó algo entre ustedes? ¿Quizás una pelea de amantes? A Yuan no le sorprendió demasiado que el anciano San reconociera a Wang Xiaoli. Después de todo, Wang Xiaoli era una discípula talentosa de una familia adinerada, y el anciano San reconocía a la mayoría de los discípulos de la secta porque pasaba la mayor parte del tiempo en los terrenos de caza, donde la mayoría de los discípulos van a entrenar. ¿En serio? ¿Es discípula de nuestra secta? La verdad es que no lo sabía. La miré porque me pareció bonita, respondió Yuan con calma. Ella no está mal, pero yo soy más bonita, dijo de repente el anciano San, alardeando de su propia apariencia. Su respuesta engreída dejó a Yuan sin palabras por un momento. Nunca pensé que fueras así, anciano San, pero ¿acaso estás celoso de que tu propio discípulo esté mirando a otra mujer? Bromeó Yuan. El anciano San se burló rápidamente. ¿Quién estaría celoso de ti? Puedes mirar a todas las mujeres que quieras. Llegaron a la fortaleza del norte poco después, donde continuaron la búsqueda de Tianyang. A pesar de estar muy seguro de que Tianyang no existía en este mundo, Yuan decidió guardar silencio y seguir al anciano San. Tras buscar por toda la fortaleza del norte sin encontrar a Tianyang, avanzaron hacia la fortaleza del este. Parece que solo queda la fortaleza central, suspiró el anciano San al salir de la fortaleza del este con las manos vacías. ¿Y si Tianyang no estuviera en el continente desolado? Preguntó Yuan de repente. Entonces hemos perdido el tiempo aquí y regresaremos inmediatamente a la secta, dijo con calma el anciano San. ¿No es un desperdicio venir hasta aquí sin lograr nada? No quiero que este viaje sea una pérdida de tiempo, dijo Yuan. Entonces, ¿qué tienes en mente? Preguntó el anciano San. Yuan sonrió y dijo. ¿Qué tal si entreno un poco aquí? El anciano San frunció el ceño y respondió. ¿Entrenamiento? ¿A tu nivel? Solo eres un gran maestro espiritual. Mientras tanto, la bestia mágica más débil del continente desolado está al nivel de un señor espiritual. Es solo una diferencia de un reino. Puedo con ello. Además, estás aquí conmigo, anciano San. Estoy seguro de que mi vida no correrá peligro contigo. ¿Te estás escuchando? ¿Solo un reino de diferencia? Si alguien más estuviera aquí para escuchar eso, se ofendería muchísimo. La anciana San negó con la cabeza, mirando a Yuan. Ella continuó antes de que Yuan pudiera responder. Pero tienes razón. Ya que estoy aquí, no correrás peligro. De acuerdo, te dejaré experimentar la diferencia entre un gran maestro espiritual y un señor espiritual, ya que esa será la forma más rápida de hacerte rendir. Gracias, anciano San. Unos días después, el anciano San abandonó la fortaleza central con una mirada decepcionada en su rostro. Supongo que Tianyang no está en el continente desolado. Aunque podría estar aquí, fuera de las fortalezas, sería como buscar una aguja en un pajar. No tenemos tiempo para eso. Luego, el anciano San llevó a Yuan de regreso a la fortaleza del sur, donde las bestias mágicas están entre el nivel del señor espiritual y el rey espiritual. Después de mirar a su alrededor, el anciano San encontró una bestia mágica de señor espiritual de primer nivel y le permitió a Yuan luchar contra ella. Probablemente se rendirá después de darse cuenta de la diferencia entre el gran maestro espiritual y el señor espiritual, pensó la anciana San mientras observaba a Yuan acercarse a la bestia mágica.
Aunque el anciano San confiaba en los talentos de Yuan, no creía que Yuan pudiera luchar contra bestias mágicas de un reino entero por encima de su cultivo. No importa lo talentoso que sea, Pai. Antes de que el anciano San pudiera terminar su frase, Yuan había derrotado a la bestia mágica de un solo golpe. Los ojos del anciano San se abrieron de par en par por la sorpresa y su mandíbula cayó al suelo. ¡Cielos! Mató a una bestia mágica de un señor espiritual así como así. Incluso atacó su punto débil. ¿Cómo pudo siquiera conocer su punto débil? ¿Había luchado antes contra una bestia mágica así? Tras matar a la bestia mágica, Yuan arrojó su cadáver dentro de su anillo espacial. Vayamos a por la siguiente, anciana San. Yuan regresó a su lado, actuando como si solo hubiera logrado algo común. Gasté 10 millones de puntos para venir aquí. No volveré hasta que llene completamente mis anillos espaciales de puntos. Pensó Yuan. Está bien, el anciano San asintió aturdido. Durante los siguientes días, Yuan cazó constantemente bestias mágicas entre el primer y cuarto nivel de Señor Espíritu. ¿Ya estás satisfecho? Le preguntó el anciano San. Claro que no. Apenas estamos empezando. Quiero poder cazar reyes espirituales para finales de mes, declaró. ¿Qué? Rey espíritu. Eso es imposible. En respuesta, Yuan recuperó un núcleo de monstruo que había recolectado durante la caza y se lo tragó justo enfrente de la cara del anciano San, desconcertándola enormemente. ¿Qué carajo estás haciendo, maldito loco? Gritó en voz alta. Capítulo 1903 Cielo Negro. ¿Qué demonios haces, cabrón loco? Cuando Yuan le metió el núcleo monstruoso en la boca, la anciana San reaccionó instintivamente. En un instante, extendió la mano y lo sujetó por el cuello con firmeza. Con la otra mano, le metió los dedos en la boca, intentando desesperadamente recuperar el núcleo monstruoso antes de que se lo tragara. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Yuan se quedó atónito cuando la anciana San le metió los dedos en la boca, pero ya era demasiado tarde. El núcleo del monstruo se había derretido y absorbido hacía tiempo. Solo logró mover torpemente sus delgados dedos, lo que no logró más que crear una situación cada vez más incómoda para ambos. Maldita sea. ¿Dónde está el núcleo del monstruo? No me digas que ya te lo tragaste. Date prisa y escúpelo antes de que mueras de forma violenta. El anciano San finalmente liberó a Yuan, con los dedos empapados en su saliva. Por favor, cálmese, anciano San. Estaré bien, dijo Yuan después de respirar profundamente. Bien. Te acabas de tragar un núcleo monstruoso. Nadie puede estar bien después de eso. Yuan sonrió con calma y dijo. Tengo un físico único que me permite consumir núcleos de monstruos con seguridad. Echa un vistazo a mi cultivo de nuevo. Cuando el anciano San observó el cultivo de Yuan, se sorprendió al descubrir que había aumentado un nivel. ¿Qué demonios? La anciana San tragó saliva nerviosamente, sin poder creer lo que veía. Entonces recordó su velocidad de cultivo que desafiaba al cielo. ¿Así es como lograste aumentar tu cultivo tan rápido? Por fin tiene sentido. Ven, déjame repetirlo por si aún tienes dudas, dijo Yuan mientras se metía otro núcleo de monstruo en la boca. El corazón del anciano San dio un salto, a pesar de saber que estaría bien. Está bien, lo entiendo. Deja de hacerlo delante de mí. Es malo para el corazón, suspiró. Después de consumir todos los núcleos de monstruos que había recolectado, Yuan entró en la cima del gran maestro espiritual. ¿Aún no crees que podré cazar reyes espirituales para fin de mes? Le preguntó Yuan con una sonrisa pícara. El anciano San se quedó sin palabras. Yuan continuó cazando bestias mágicas poco después. Unos días más tarde, Yuan alcanzó el segundo nivel de señor espiritual. Aunque tu cultivo aumenta rápidamente, no conviene aumentarlo demasiado en poco tiempo, sobre todo si no has comprendido la esencia de ese nivel. Afectará tu base y tus futuros avances. Hay una razón por la que la gente no consume demasiados tesoros a la vez, incluso cuando puede, le sermoneó el anciano San. No te preocupes, estaré bien. Conozco mi límite. A pesar de decir eso, Yuan se preguntó si su cultivo aún estaría limitado al rey espíritu hasta que lo mejorara. Como mi físico ya es limitado, es muy probable que ni siquiera llegue al nivel de rey espíritu. En ese caso, probablemente no pueda mejorarlo ni siquiera conociendo el método, pensó Yuan para sus adentros. El tiempo continuó pasando. En un abrir y cerrar de ojos, ya era fin de mes, y tal como Yuan había declarado, había comenzado a cazar bestias mágicas al nivel de rey espíritu. Una vez que comenzó a cazar bestias mágicas del rey espíritu, su cultivo comenzó a aumentar más rápido y solo una semana después, había alcanzado la cima del señor espíritu. Estoy a un paso del rey espíritu.
Veamos si puedo entrar en él con este físico debilitado, se preguntó Yuan mientras consumía el núcleo del monstruo en sus manos. Un momento después, su cultivo entró en el primer nivel de Rey Espíritu sin ningún problema. ¿De verdad lograste pasar de Gran Maestro Espiritual a Rey Espiritual en tan solo un mes? ¿Acaso tu físico tiene límites? Preguntó de repente el anciano San. Sí, mi físico tiene límites. Por ejemplo, no puedo consumir nada que supere mi nivel. Probablemente tampoco podré superar al Rey Espíritu hasta que evolucione mi físico. El anciano San lo miró con las cejas levantadas. ¿Cómo lo sabes? Hablas como si ya hubieras alcanzado la cima del Rey Espíritu. Es solo un presentimiento, supongo. Yuan respondió mientras miraba al cielo. ¿Alguna razón en particular por la que miras al cielo? ¿Lo has estado haciendo constantemente últimamente?, preguntó el anciano San con desconcierto. No, pero tengo el mal presentimiento de que algo va a pasar pronto. ¿Qué eres? ¿Un profetizador? Justo cuando la anciana San terminó su frase, un enorme muro negro surgió del borde mismo del continente, elevándose como una marea gigantesca. Se expandió rápidamente, extendiéndose por el horizonte hasta envolver por completo el continente desolado, sellándolo con un velo ominoso. ¿Qué demonios? La anciana San miró el cielo oscurecido con una expresión desconcertada. Así que finalmente está aquí, la bóveda atrapadora inmortal. Yuan suspiró por dentro. Esa es, la bóveda atrapadora inmortal. Para sorpresa de Yuan, el anciano San reconoció la barrera que sellaba todo el continente. ¿Están los 9 clanes inmortales en el continente desolado? ¿Pero por qué se despliegan aquí?, murmuró. ¿Bóveda atrapadora inmortal? ¿Qué es eso? ¿Sabes de ese velo negro que cubre el cielo?, le preguntó Yuan. Ella asintió. Es un tesoro del clan Primavera Inmortal. Una vez activado, atrapará todo lo que esté dentro, incluso a los inmortales. ¿Entonces estamos atrapados? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Podría mantenerse activo mientras el clan de la Primavera Inmortal pueda seguir suministrándole energía espiritual, pero no sería barato. Si invirtieran todos sus recursos en él, probablemente podrían mantenerlo activo durante varios años. ¿Qué? Así que podemos quedarnos atrapados aquí varios años, exclamó Yuan, fingiendo no saber que se desactivaría en medio año. Para nada. Solo digo que es posible. Sea cual sea el motivo de su activación, dudo que los 9 clanes inmortales tarden demasiado en lograr su objetivo. Además, tengo una forma de irme, así que no tienes que preocuparte por quedarte atrapado mucho tiempo, dijo el anciano San con seguridad, dejando a Yuan sin palabras. Sabe demasiado sobre los 9 clanes inmortales como para no estar afiliada a ellos. ¿Cuál es su pasado?, se preguntó Yuan. Capítulo 1904. Abandonando el continente desolado. ¿Cuánto tiempo planeas entrenar aquí?, preguntó el anciano San a Yuan, quien continuó su entrenamiento poco después de que se activara la bóveda de atrapamiento inmortal. Como no podemos irnos, entrenaré hasta que la bóveda atrapadora inmortal se desactive. Estoy seguro de que el líder de la secta no nos castigará por regresar tarde, ya que no tenemos control sobre nuestra situación. El anciano San asintió y dijo. Está bien, pero si la bóveda atrapadora inmortal no ha desaparecido para fin de año, no sacaré de aquí, aunque pueda incomodar a los 9 clanes inmortales. Así, Yuan continuó su entrenamiento en el continente desolado. Unas semanas después, el anciano San le preguntó de repente. Me he estado preguntando, ¿pero por qué estás almacenando todas las bestias mágicas? Para venderlos. ¿Por dinero? ¿Necesitas dinero?, preguntó el anciano San, malinterpretando sus intenciones. No es dinero, pero es algo así. No lo entiendo. La anciana San negó con la cabeza, pero no intentó hacer más preguntas. El tiempo pasó rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 3 meses desde la activación de la bóveda atrapadora inmortal. Yuan había alcanzado la cima del Rey Espíritu, y estaba a solo un núcleo de monstruo de distancia del siguiente reino. Una vez adquirido el núcleo del monstruo, Yuan no perdió tiempo en consumirlo. Aunque no esperaba ningún resultado, quería confirmarlo. Sin embargo, para su sorpresa, el límite que le había impedido atravesar la cima del Rey Espíritu antes de evolucionar su físico no estaba presente, y había ingresado al primer nivel del Emperador Espíritu sin ningún problema. ¿Qué demonios? ¿No necesito desarrollar mi físico para aumentar mi cultivo? Yuan estaba bastante sorprendido por los resultados. Sin embargo, pensándolo bien, aunque pareciera bueno no necesitar evolucionar su físico, en realidad era malo. Después de todo, si su físico era más débil que el original, era muy probable que no tuviera la capacidad de evolucionar. ¡Cielos! ¿Ya eres un emperador espiritual?
Solo han pasado 3 meses desde que alcanzaste el rango de señor espiritual. A este paso, volverás a la secta como un soberano espiritual. Solo los discípulos principales que llevan más de 100 años en la secta han alcanzado ese nivel. Supongo que haré el examen de discípulo principal en cuanto regrese. Ah, cierto. Todavía necesito puntos de contribución. ¿Cuál es la manera más rápida de conseguir 1000 puntos de contribución? Le preguntó Yuan. ¿La forma más rápida? Pídele los puntos al líder de la secta, dijo bromeando. Sin embargo, esto le dio a Yuan una idea. ¿Qué pasa si puedo comprar puntos de contribución con puntos? ¿Cuál es una opción realista? Preguntó Yuan, por si acaso no podía comprarlos. No hay ninguno. Ayuda a los ancianos de la secta y participa en todos los eventos que puedas. Veo. El tiempo seguía pasando, y antes de que Yuan se diera cuenta, había pasado medio año desde que la bóveda atrapadora inmortal los había atrapado en el continente desolado. Sin embargo, la bóveda atrapadora inmortal seguía activa. ¿Qué sucede? ¿Por qué la bóveda atrapadora inmortal sigue activa? Ya debería estar desactivada, pensó Yuan mientras observaba la barrera negra en el cielo. Le dio algunas semanas más por si acaso recordaba mal. Todavía está activo, murmuró. Esta era la segunda vez que la línea de tiempo se desviaba de la que él conocía. No entendía por qué la bóveda atrapadora inmortal seguía activa. ¿Podría ser una línea temporal diferente? Si así fuera, ¿por qué la gente de aquí recuerda al Tianyang de mi línea temporal? De repente, Yuan notó un cambio drástico en la expresión del anciano San, luciendo como si acabara de comerse una mosca. ¿Anciano San? ¿Qué pasó? Le preguntó Yuan. Ella suspiró. Nada. Acabo de tener una discusión con Tianyang. ¿Qué? Los ojos de Yuan se abrieron ante su desconcertante respuesta. ¿Acaba de discutir conmigo? ¿Cómo es posible? El anciano San había estado a su lado todo este tiempo, y no había forma de que se perdiera su interacción con Tianyang, incluso si estaba concentrado en el entrenamiento. ¿Qué dijo Tianyang? Yuan decidió investigar más a fondo. Le había puesto en secreto un tesoro que le salvaría la vida sin decírselo. No dio mucha información, pero alguien cercano a él murió, y parece que me culpa a mí. ... Yuan se quedó sin palabras. Esa conversación sonaba como lo que había ocurrido justo afuera de la tumba de Anzexian, pero nunca se habían acercado a ese lugar. Espera, ¿qué pasa si sus recuerdos están progresando como si estuviera en la línea de tiempo original, pero en realidad, ella está viviendo en una línea de tiempo diferente, y yo soy la causa de este fenómeno porque le hice recordar a Tianyang, que no existe en este mundo? Después de reflexionar un poco más, Yuan descubrió que tenía cada vez más sentido. Esto no provocará la destrucción de este mundo, ¿verdad? Yuan tragó saliva con nerviosismo al recordar lo que sucedió cuando Wang Xiaoli evocó recuerdos de la línea temporal original. La bóveda atrapadora inmortal duró otros 2 meses antes de ser finalmente desactivada. Parece que los 9 clanes inmortales finalmente terminaron. ¿Estás listo para regresar a la secta? Le preguntó el anciano San a Yuan, quien acababa de matar a una bestia mágica. Sí, estoy listo. Yuan pensó en visitar la tumba de Anzexian, pero al final decidió no hacerlo porque no le beneficiaría realmente, ya que podía comprar tesoros en la tienda de puntos. Algún tiempo después, Yuan y el anciano San abandonaron el continente desolado en el tesoro volador. Una vez que regresaron al monasterio inmortal, el anciano San dejó a Yuan en su vivienda mientras ella fue a hablar con el líder de la secta. Descansa un poco. Llevas más de medio año entrenando sin apenas descansar. Ven a verme la semana que viene, le dijo antes de irse. Sin embargo, Yuan no se molestó en volver a casa y fue directamente a la tienda de puntos para vender su botín. ¿Puedo vender materiales obtenidos fuera de la secta a cambio de puntos? Preguntó Yuan al empleado. Por supuesto. Yuan suspiró aliviado después de escuchar esto e inmediatamente colocó todos los anillos espaciales que había llenado con bestias mágicas en el escritorio. Me gustaría vender todos los materiales aquí. Entiendo. Dame unos minutos para calcularlo todo.